Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio, además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El año 2022, que recién finalizó, lo hizo en materia de precios al consumidor con una inflación promedio de 7.82%, nivel no visto en los últimos 21 años. Sin embargo, el grupo de mercancías y alimentos tuvo un nivel de incremento casi del doble de esta cifra, afectando sensiblemente el poder adquisitivo de la población, sobre todo de la más pobre. Y en nuestro Banco Central, en el propósito de frenarla, ha incrementado fuertemente la tasa de interés de política monetaria. Por ello es que hoy contamos con el análisis de Luis Pérez Lezama, a quien usted ya conoce. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un saludo a usted y por supuesto Luis, bueno, a todo. mira, pues esto es como la pandemia, nada más que ya esta ola, nada más no encuentra su cresta. De repente había 3 quincenas en las que la inflación promedio general parecía haber bajado, pero el dato de hoy dice otras cosas. Oiga, doctor, estamos pasando, hace un poco de tiempo usted me preguntaba si ya la pandemic inflation, la inflación pandémica había terminado. Yo le decía, no, definitivamente ya, pero estamos pasando a la inflación endémica porque estamos empezando a desincronizarnos con el mundo, doctor. En Estados Unidos la inflación empieza a ceder y nosotros nomás no la vemos venir. ¿Y sabe qué, doctor? Estamos en el peor momento porque hay datos bien interesantes, doctor. Hasta donde sabíamos, había algunos bloques que estaban como intocables, ¿no? Esta era la parte fundamentalmente de servicios, en tema de educación y por supuesto otros servicios. Y había otro bloque pequeñito, otro componente, técnicamente dicho, que era el de tarifas, ¿no? Y los dos, doctor, ya se nos fueron, ¿no? Literalmente ya los estamos perdiendo, estamos en un momento en el cual, no exagero, si no nos apuramos, doctor, vamos a llegar al primer cuarto de siglo con la inflación más alta, ¿no? Sé que resultará un poco exagerado, pero doctor, a ver, hace 20, 21 años y nos falta un bien poquito para ese cuarto de ciclo, pues no veíamos estos datos, ¿no? Perdimos el tema, por supuesto, como le comento, de servicios, ¿no? Otros servicios 7.47, la educación rozando el 5%. Esto deje la pandemia, ¿no? Sigue siendo un asunto localizado, un asunto doméstico, un asunto al interior. Y bueno, doctor, preocupa porque si nosotros le agregáramos el tema de la bomba de tiempo, que es el asunto de la energía, ¿no? Los temas de subsidios, el apoyo que recibe la gasolina en particular, si eso llegara a romperse, si eso llegara a perder efecto, la verdad, doctor, es que no sabríamos dónde va a parar esta inflación, ahora endémica, doctor. Sí, Luis, si bien es cierto ya que esos productos que son cíclicos, que son los productos fundamentalmente en fresco que consumimos, frutas, verduras, algunos pecuarios como el pollo, la carne de res, parece ser que detienen tantito su precio, pero lo que son las mercancías alimentarias, mermeladas, mayonesas, jamones, panes, todo lo que pasa por un proceso, eso no detiene su alza, Luis. No, y además las dos lecturas que usted ofrece son bien interesantes. En primer término, la que tiene que ver con aquellos que están peleados con la política monetaria, como los del no subyacente, ¿no? Es correcto, ¿no? Un poquito nos dan respiro, pero ya ve usted, vuelven a la carga otra vez. O sea, no tienen palabra de honor y ahí no podemos nosotros, digamos, apostar ni a la baja ni a la alza. Y en efecto, en el segundo contexto que usted da, el tema de la política monetaria sigue golpeando. Esto que estamos viendo es muy extraño, ¿no? Veníamos presumiendo desde el gobierno federal un peso fuerte. ¿Y qué pasa, doctor? El subyacente sigue allá arriba, las mercancías empaquetadas, las importadas, independientemente del tipo de cambio, que es lo que hemos venido diciendo. Sí, un peso fortachón no equivale a una economía sana y mucho menos a una formación de precio ordenada, ¿no? Por eso las cortinas de humo no son tan positivas, porque al final estamos viendo una locura en alimentos, bebidas y tabaco. Lógicamente está impactado por impuestos. Recuerden, amigos, que este indicador de mercancías y por supuesto en el tema general alimentos y no alimenticias está impactado por un lado por tipo de cambio, pero también por el tema de impuestos. Entonces ahí se suma el tema en tabaco, licores y en general alimentos, este cambio de año, ¿no? Que impacta de refilón, doctor, increíblemente, ahora está en tarifas, doctor, en tarifas gubernamentales, que no las habíamos tampoco tocado, ya apareció la inflación, doctor, fíjese, el único componente que se salva, digamos que está ligeramente salvable, es el de energéticos, es el del subsidio, y entonces, doctor, ni siquiera es real porque está artificialmente frenado. Doctor, desde mi análisis, toda la inflación se ha salido de control y estamos de verdad en el peor momento.
Sí, Luis, sobre todo porque si bien es cierto que las mercancías alimentarias pasan justamente por el consumo de energéticos, entre ellos el gas, para poder producir todos sus alimentos, ni qué decir de prendas de vestir, cosméticos, servicios educativos, turísticos, cómo andamos en servicios y en esas mercancías que también, si bien es cierto que no forman parte de la canasta de consumo mínimo, pero que también están elevando su precio. Es que, doctor, hay que reconocer, ¿no? Y yo creo que todos debemos sumarnos en este análisis. En diciembre y, por supuesto, la primera parte de enero, pues está delante de un gran consumo, ¿no? Platicamos hace algunas semanas que nos vimos roscas de Reyes por encima de 700 pesos. A ver, nos volcamos al consumo en el Buen Fin, aunque los datos no fueron igualitarios, es un dato ahí falso porque Buen Fin del año pasado fue más largo y esto fue más corto, entonces en ese contexto me parece que el consumo está desbordado, la liquidez del mercado es una locura, 2.7 billones de pesos en la base monetaria, no mucho dinero por la vía de la informalidad. Doctor, ya es difícil, y por eso lo he insistido siempre, medir solo la inflación en función a la canasta básica. De verdad es que la oferta es tan amplia en el mercado que el mexicano y en general el consumidor ha ampliado, ¿no? Por esa capacidad de consumo, las cosas que en teoría son indispensables. Y entonces, doctor, pues bueno, la formación de precios se hace muy aguda. En ese sentido, el consumo es el que nos está llevando a esta situación, doctor. Luis, pero la gente que escucha estos discursos ideologizados y estas cosas del PASIC que pretenden justamente contener, como tú decías hace un rato, materias primas o bien alimentos finales a través de disminuir impuestos a la importación, pues que no estábamos ya con bajísimos impuestos a la importación. Lo hemos dicho, lo comentamos un par de ocasiones y hoy lo reiteramos, ¿no? Eran panfletos, doctor, era propaganda política. Siempre lo dijimos y lo pusimos en cuentas claras, no iba a funcionar. Hoy ya nadie lo comenta, pero en este programa lo hemos dicho, lo reiteramos, ¿no? En los medios, la verdad es que hay que reconocer que con toda oportunidad desde aquí se señaló que dichos programas iban a ser infructuosos y hoy lo estamos viendo, ¿no? Y por eso el gran riesgo de seguir con el subsidio, porque no estamos permitiendo que la inflación alcance su nivel. Preguntan los que son optimistas, ¿no? ¿Cuándo llegará el techo? Bueno, a ver, es que si no tenemos una inflación real, seguimos pensando que la inflación llegará en algún momento y no la tenemos porque está frenada artificialmente por los energéticos. De resumen, doctor, al final me parece que hay dos escenarios muy importantes hacia adelante, ¿no? Primero, Sí. hay que pedirle al Banco Central que no cese en su empeño, ¿no? Nos falta un poquito más, ¿no? Eso es algo que siempre hemos insistido. Pero al gobierno federal habrá que decirle, no me ayudes, compadre. O sea, si no me vas a meter las manos, mejor hazte un lado, ¿no? Y vamos a dejar el papel de los ciudadanos, esta espiral inflacionaria, y pedirle al auditorio, ¿no? Que reflexionemos un poquito, porque si no, de verdad, vamos a llegar al primer cuarto del siglo con una inflación muy alta. Luis, y por cierto que mencionaste al Banco de México, entonces, ¿qué va a hacer la Junta de Gobierno del Banco de México, sobre todo ahora que incorporó a un subgobernador muy bisoño? Pues sí, doctor, la verdad es que antes nos preocupaba, ¿no? Que no actuaran, lo decíamos, con mayor fuerza o con mayor rapidez, para ser justos, ¿no? Hoy nos preocupa si van a poner a identificar en conjunto la emergencia, la identidad endémica, quiero insistir con ese tema, porque Sí. ya es nacional nada más, no es mundial. Eso hay que decirlo, ¿no? Tenemos el discurso de que la inflación es de todo el mundo. No, la inflación está empezando a atenuarse y nosotros podemos quedarnos en el viaje, ¿no? Lo obligado sería, doctor, insistir, ¿no? Ya no les pedimos, como decíamos hace un momento, ¿no? Que suban 100 puntos base, les pedimos que sigan insistiendo en la tasa de interés, que se desincronicen de la Fed, pero el problema es el debilitamiento estructural de las instituciones que estamos viendo en parte de este gobierno, y eso a la larga pues nos puede llevar a un riesgo de financiamiento, tasas sí no bajas, pero sí muy complacientes, y en consecuencia, pareciera, no lo sé, lo voy a dejar sobre la mesa, que la inflación también es un negocio interesante para el gobierno por los temas de impuestos, doctor. Sí. Finalmente, Luis, a ver, ¿puede retroalimentar a la inflación, es decir, darle vida, darle gasolina, incremento de salarios mínimos, incremento de tarifas y servicios públicos y elevación de tasas de interés para los créditos? Híjole, la realidad, doctor, es que la fuerza del consumo a veces infiere o sugiere una omisión por parte del consumo con respecto a la tasa de interés. Nosotros apostamos, fíjese, doctor, a que las tasas de interés de alguna u otra forma van a mover lo que llamamos M2, M3, es decir, ciertos depósitos, cierto dinero que antes estaba en poder del ahorrador,
pues que se pueda mover justamente a los bancos en atractivo. Por eso es importante que suban las tasas de interés. Pero si no son lo suficientemente atractivas en el término real, ¿no? Digamos, hoy tenemos un 10 y algo, pero si la inflación sigue en 8 y me da 2 puntos, la realidad es que la gente sigue pensando en gastar, doctor, porque no es suficientemente atractivo para mover esa identidad ahorro-inversión que hoy se encuentra en el consumo. Entonces, súmele, doctor, a lo que acabo de decir. ¿Le parece remesas? ¿Le parece apoyos, subvenciones, becas del bienestar? Muchísima fruta a la piñata y no hay todavía un atractivo serio como para movernos a los bancos y empezar a guardar pensando en un rendimiento. Todavía estamos en el sueño de los justos de que el consumo nos salvará. Sí, Luis, a ver, entonces, si el Banco de México en su próxima reunión de política monetaria el 9 de febrero monitorea todo esto y decide elevar la tasa de interés en un cuarto de punto o en medio punto porcentual, ¿también las tasas de interés encontrarán su techo? No, doctor. A mí me parece que la mecánica que hemos visto del Banco Central, con una junta un poco más madura, luego un poquito más debilitada y ahora una junta Nobel, su constante, y hay que reconocerlo, siempre ha sido ir hacia adelante, ¿no? Las tasas van a seguir subiendo porque el dato está muy evidente. Sin embargo, no vemos todavía un freno, no hay de corto plazo técnicamente una manera de movernos hacia una normalización de tasas, una pausa, un pausamiento o siquiera una reducción, no, de ninguna manera. Lo harán despacio, se irán a un cuarto de punto, será insuficiente, pero deberán continuar. No hay elementos, doctor, de verdad estos datos que comentamos en servicios, en mercancías no alimenticias, en educación, casi 5%, no sugieren por ningún motivo, y sería muy irresponsable empezar a pensar por parte del Instituto Central de 5 de mayo en un cambio de dirección, doctor. Sí, ahora bien también, Luis, discúlpame, te quiero hacer otras dos preguntas al menos. Claro. Si el Banco de México entonces está considerando la cantidad de dinero que está entrando a circular y eso presiona la demanda, entonces podríamos esperar tasas de interés de hasta poquito arriba del 11. Deseablemente, doctor, un techo en 12. No hay que tenerle miedo, eso es muy importante, se le dice al Banco Central con energía, con decisión, porque además lo sabemos bien, son ciclos, ¿no? Y una vez que lo tengamos allá arriba, ese 11 que usted sugiere, yo me permito ir un poco más hacia 12, insistimos, el tema sí es hasta dónde, pero también el asunto de la velocidad. Bueno, llegando hasta allá, va a ser mucho más favorable que se frene, que se pause. Doctor, ya resultó en Brasil, está resultando en Estados Unidos. Vamos, digo, de acuerdo a cada economía y a cada marco prudencial económico, pues sí es el nivel de tasa. No hay que pretender que con una tasa simulada, moderada o modelo de 10, ¿no? 10 y medio, con eso va a ser suficiente. No, la inyección tiene que ser más fuerte. El costo, doctor, de no haber metido estímulos monetarios, el costo, doctor, de haber jugado con las estampitas, el costo, doctor, de haber minimizado una crisis que era transitoria, doctor, estamos pagando todos. Sí, ahora bien, Luis, finalmente, si nuestro Banco Central entonces decide seguir incrementando esta tasa, nos vamos a alejar bastante de la tasa de interés objetivo, como sabemos, que es del 3%, más menos 1%. Estaremos viendo entonces ese regreso al nivel objetivo de inflación para el 2024. Es ideal, doctor. Sigo pensando que la inflación se mueve a la par de los ciclos, en este caso el último ciclo juglar, que casi de 10 años, de 2008-2018, prácticamente 10 años, porque fue en el 19 el tema de COVID, me parece que nos va a sugerir una curva inversa de inflación contra ese ciclo, es decir, veremos de forma constante, pienso yo, desde Saber-Think Lab pensamos que estaremos viendo inflaciones de 4 y de 5% en su piso. No vemos 3 más menos 1, vemos 4, 5, digamos 4 más menos 1, si se me permite la expresión, pero no vemos distintos análisis, tanto independientes como institucionales, están hablando hacia 2024 y 2025, justo de esos promedios, 4 y 5%, porque la demanda es muy fuerte, doctor. De hecho, hay que reconocer que lo que desata COVID es la liquidez y la demanda, entonces no podemos pedirle, tras un golpe tan fuerte, que en corto plazo regrese a un proceso de ciclo anterior, dado que justamente por eso se rompió esa dinámica cíclica, doctor. Sí, bueno, Luis. Bueno, pues aquí estaremos de tu mano dándonos esta explicación tan en cuentas claras como le gusta a nuestra audiencia, lo cual te agradezco muchísimo y desde luego, bueno, pues a seguir observando las cifras y no los relatos. Muchas gracias, Luis. Al contrario, doctor, le pedimos al auditorio que le reflexione en febrero. Ya le tengo miedo a febrero. Mi único optimismo es porque dura menos febrero, pero seguramente también traerá inflación.
Bueno, gracias Luis, muy buenas noches, amigo mío. Hasta Hasta luego, pronto, muy sí buenas señor. noches. Bueno, pues ahí lo tiene. En Cuentas Claras, el mejor análisis del enemigo público número uno, la inflación, en la voz autorizada de Luis Pérez Lezama. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.